Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre, fin de semana, viernes 6 de noviembre. Terminamos esta semana y hoy día tenemos de invitado al economista Claudio Zapata González. Él es jefe del equipo de plan de gobierno del Frente Amplio y con él trataremos el tema propuesta país. Para ello vamos a invitarlo al estudio. Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre, fin de semana, viernes 6 de noviembre. Y hoy día tenemos de invitado al equipo. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Ahora sí, lo escucho. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a conversar un poco sobre la propuesta del Frente Amplio para estas próximas elecciones presidenciales y quisiéramos, ¿no? Nuestros seguidores están muy atentos a seguir qué es lo que ha pensado Frente Amplio para solucionar en parte los problemas que tiene nuestro país si en caso resultaran. Ahora sí, lo escucho. Bienvenido, voto popular. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Escuchó? Bueno, vamos a conversar un poco sobre la propuesta del Frente Amplio para estas próximas elecciones presidenciales. Y quisiéramos, ¿no? Los señores están muy atentos a qué es lo que ha pensado el Frente Amplio para... Hola. De repente tiene un otro equipo conectado con el volumen, le sugiero que le baje el volumen, tal vez puede tener un celular al costado que está con el volumen alto y eso distorsiona la llegada de señal. No sé si me habrá escuchado la pregunta. Sí, no, la verdad es que he escuchado 3 veces la presentación. ¿Empezamos nuevamente? Estamos en vivo. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Julio. Disculpen, he escuchado he tenido hasta en 3 voces porque estaban abiertos otros canales, pero ya estamos listos para iniciar la entrevista. Renuevo la pregunta. De acuerdo a la ideología que tiene el Frente Amplio, porque, bueno, por historia sabemos un poco que Frente Amplio es una conjunción de varios grupos regionalistas, ¿no? Regionales que se fluyen a través de una columna vertebral que es el Partido por Tierra y Libertad del padre o el expadre Marco Arana. De acuerdo a esa ideología, de acuerdo a ese ideario, ¿cómo plantean o cómo piensan plantear, ¿no? La solución al tema salud, que ahora estamos viviendo una pandemia y que estamos viendo que no estamos preparados y menos estamos preparados para una segunda ola, si es que hubiese una segunda ola aquí en el país. ¿Qué han pensado ustedes que están tratando de armar en este posible plan de gobierno con miras a las próximas elecciones? Sí, un par de cosas antes de hablar propiamente del plan de gobierno, ¿no? Efectivamente, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad es un registro electoral de lo que nosotros hemos denominado el partido de sus inicios, ¿no? Tierra y Libertad es el partido en el cual yo milito y que cuenta con un registro electoral Frente Amplio, ¿no? Llevamos 12 años en el proceso de fundación y funcionamiento del partido y surge como la articulación de un conjunto de iniciativas, principalmente en el norte del país, Lambayeque, Piura, Cajamarca y San Martín, que se vincula luego con otras iniciativas que se venían desarrollando en el sur del país, ¿no? Digamos que quienes residíamos en ese momento en Lima fuimos los últimos en vincularnos con esta propuesta, ¿no? El elemento central que nos vincula
tiene que ver con el buen vivir, que no es otra cosa que la necesidad que tenemos como especie humana de convivir adecuadamente con otras especies no necesariamente humanas, ¿no? Llámese la naturaleza, llámese otros seres vivos, animales, etcétera, porque tratamos en la medida de lo posible de no tener una medida en donde el ser humano sea la única persona que se beneficie de las acciones en el planeta, ¿no? Bien entendemos que una mala canalización o un mal tratamiento de algún problema, pensando solamente en los seres humanos, puede terminar en una pandemia mundial como lo estamos viendo ahora, ¿no? Una zoonosis se convirtió en una pandemia que ha traído serias consecuencias, ya no solamente, digamos, de salud, que son las más evidentes y más terribles, ¿no es así? Pero también ha traído consecuencias económicas y sociales que van a ser muy difíciles de superar. Entonces, un elemento central del Frente Amplio, que tiene que ver con los elementos del buen vivir, precisamente nos sirven ahora para explicar cómo es que necesariamente tenemos que tener en cuenta esta buena organización, esta buena armonía entre todos los elementos de este planeta, el planeta Tierra, ¿no? Ahora sí, propiamente sobre qué es lo que estamos pensando nosotros. Fíjese, nosotros tenemos un conjunto de cuestionamientos en el manejo y en el tratamiento de la pandemia desde distintos puntos de vista, ¿no? Uno primero tiene que ver con la pésima primera línea de respuesta que está íntimamente ligada al enfoque de cómo, o al enfoque, o la manera en cómo se aborda la salud en el país, ¿no? Usualmente tenemos un enfoque en donde se atiende a la persona que está enferma, lo cual sería lógico y funciona en cualquier parte del planeta. La diferencia está en que en otros lugares se atiende al que está sano, es decir, se trata de evitar que las personas sanas se enfermen. Y por lo tanto hay un enfoque preventivo promocional muy intensivo en donde se evita que las personas que están poco a poco enfermándose eviten contraer enfermedades o desarrollen alguna enfermedad. Entonces, muchas veces la solución a la enfermedad en realidad no es ninguna solución. En realidad se trata de paliar las consecuencias que traen los problemas. Y en este caso ha sido más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que principalmente le ponemos recursos a el tratamiento del enfermo o de la enfermedad? Las camas, UCI, los médicos, las enfermeras, los respectivos pagos y gastos, lo cual nos parece adecuado, pero el tratamiento preventivo promocional ha sido demasiado débil, pero sobre todo demasiado tardío, ¿no? La estrategia promocional ha demorado 4 meses en salir a la luz y comenzar a vincular a otros actores que están íntimamente vinculados con el tratamiento de una enfermedad de esta naturaleza. Llámense gobiernos locales, promotores de salud, dirigentes comunales. Digamos, no solamente se trata de camas UCI, que dígase de paso, y si solamente veríamos el tema de las camas UCI, no se trata solamente de la cama, del balón de oxígeno o incluso de la cantidad de médicos. Por cada cama UCI se necesita una cantidad también de enfermeras intensivistas y por lo tanto es un conjunto de personas que hoy por hoy no las tenemos. Podremos de pronto cumplir la meta, no sé, de 1.500 o 3.000 camas UCI, pero no basta, ¿no? Se necesita también todo el personal médico debidamente capacitado para poder atender ese problema. Entonces tenemos varios problemas en realidad, ¿no? De un lado, la ausencia de una cuantificación adecuada de qué se requiere para los tratamientos de las personas que están enfermas. Segundo, una debilidad, ausencia en la priorización del tratamiento preventivo promocional
Hoy día nosotros deberíamos de tener un viceministerio de promoción de la salud, sin embargo, la promoción de la salud es una dirección general y se ha previsto otros 2 viceministerios, dejando de lado este enfoque, ¿no? Tercero, hay otros elementos que tienen que ver con los tratamientos médicos propiamente, ¿no? Hay, está dejado de lado un conjunto de sabidurías, eh, llámese popular, ancestral, que existen en los sistemas de salud oficial en otros países y acá también, pero absolutamente minimizados, absolutamente, además, estigmatizados por el poder que tienen las grandes farmacéuticas, en donde, digamos, el que tiene más dinero puede acceder a tratamientos occidentales. Y de otro lado tienes además un sistema de salud perverso en donde los que tienen más pueden acceder a un sistema privado con un conjunto de beneficios, pero la gran mayoría que accede a los sistemas de salud pública acceden a un servicio colapsado, ¿no? En el cual hay un conjunto de limitaciones que tienen que ver no solamente con la deficiente asignación de presupuesto, ya había mencionado lo de la medicina, ya había mencionado lo de no cuidar a los que están sanos, sino también hay problemas serios de corrupción. Posiblemente el sector salud sea uno de los sectores más corruptos que tengamos en el país, muy de lejos del Ministerio de Justicia y de cualquier otro sector público. Uno puede revisar los reportes de Contraloría, donde te dice que a nivel regional no se han tomado las medidas adecuadas de los planes que se han aprobado y para los cuales se ha asignado recursos. Entonces, si tú tienes el enmarañado de mala gestión, corrupción, un pésimo enfoque, asignación presupuestaria mínima, priorización de facilidades para los privados, y además de eso tienes una fuerte intromisión de los grupos de poder económicos vinculados a la farmacia, a los grupos farmacéuticos. Entonces, la verdad es que tienes un mal diseño del sistema sanitario, ¿no? Y una poca cultura de la prevención y atención desde ese enfoque. Entonces, lo que nosotros queremos, evidentemente, es, número uno, cambiar el enfoque y por lo tanto necesitamos asignar más recursos humanos, financieros, políticos a la primera línea de atención que tiene que ver con digamos, asignarle más fuerza a lo preventivo promocional, ¿no? Que pasa desde una reubicación en el Ministerio de Salud, una cosa muy sencilla como tener un viceministerio de promoción de la salud, y un conjunto de medidas que van a tener que ver con la revalorización de otro tipo de medicamentos ancestrales para enfermedades sencillas, no las complejas que tenemos hoy y que, digamos, no sabemos finalmente cómo abordarlas ciertamente, ¿no? Quisiera entender la perspectiva que tienen de salud para comprenderla. Está hablando de que hay un sistema perverso con las entidades prestadoras de salud privado, pero bueno, entendamos que las entidades de prestación de salud privadas, eso lo pasa totalmente el trabajador, la persona que se va, ¿no?, con su dinero, producto de su esfuerzo, de su trabajo, va y contrata a una compañía aseguradora y hace un pago, ¿no?, por el sistema privado de salud, ¿correcto? Ahí el Estado no interviene, el Estado no da un sol de nuestros impuestos, no va absolutamente nada, no tocan nada de nuestros impuestos a estas entidades. Y tenemos el seguro social, es salud, que son de los trabajadores que están en planillas y que el empleador, ¿no?, aporta todos los meses un dinero para que se atienda su trabajador. Y el otro sistema es el tema del Ministerio de Salud, que muchas de las funciones ya fueron delegadas a los gobiernos regionales a través de las direzas o jerezas en algunas regiones,
que son administradas por ella y que ahí sí, en ambos casos, hay presupuesto del Estado. No solamente en el caso de salud es mixto, y en el caso del Ministerio de Salud y de las regiones es íntegramente del Estado, salvo el CIS, que ahí sí es independiente, ¿no? Donde uno paga una módica suma, realmente tampoco es mucho, ¿no? Y definitivamente estos dos sistemas, tanto el del Seguro Social como el del MINSA, pues tienen los peores resultados. Entonces quisiera entender, ustedes pretenden, no sé, quiero que me corrija, es eliminar el sistema privado de salud, ¿no? O sea, eliminar eso para hacer un sistema tipo cubano, que es más un sistema de salud preventivo, con de repente médicos de familia, brigadas de atención, por cuadras, ¿no? Se me ocurre algo así para prevenir enfermedades, usando de repente la herbolaria peruana, usando de repente, no sé, medicina alternativa, se me ocurre como idea, ¿no? Y ya en los casos graves, digamos un cáncer, ¿no? Al hospital con un tratamiento más, digamos, más farmacéutico, ¿no? Usando medicina genérica, ya no, como usted dice, la industria farmacéutica, valga verdades, la industria farmacéutica es muy amplia, ¿no? Hay productos de marca, hasta los productos genéricos que algunos países como India producen en grandes cantidades y a precios bastante asequibles a las personas. O sea, el modelo que pretende, digamos, tener en salud, eliminar el sistema privado y crear un sistema único público donde hagan medicina preventiva. ¿Es correcto o estoy equivocado? No, no es correcto. O sea, porque son ideas complementarias las que estoy mencionando, ¿no? O sea, lo primero es de que el tratamiento sanitario en el país tiene que tener un enfoque diferente de lo que ha venido ocurriendo en el país, ¿no? Mientras que en el país actualmente tenemos un enfoque estrictamente médico y sobre el enfermo, lo que nosotros necesitamos es eh, tratar a los sanos para que haya una menor cantidad de enfermos posibles. Eso va a significar una revolución porque estamos hablando desde la práctica de la actividad física, el tipo de alimentación que se realiza e incluso la utilización de conocimiento ancestral a efectos de que el peruano pueda vivir más tiempo, pueda vivir mejor y pueda vivir de una manera distinta, ¿no? Ese es un primer elemento y que es el prioritario, ¿no? Un enfoque distinto sobre la promoción de la salud, la promoción de la vida, un enfoque preventivo, porque mientras más invirtamos en lo preventivo, menos vamos a invertir en, digamos, en una persona enferma, ¿sí? Es como, digamos, tiene que quedar absolutamente claro que, o sea, si las personas, por ejemplo, tuviesen una adecuada educación sexual y educación reproductiva, por ejemplo, podríamos tener una menor cantidad de personas con algún tipo de virus o infecciones cuyo tratamiento en el Estado o en el privado es carísimo, ¿no? Entonces, más vale que las personas, por ejemplo, ¿no? sepan usar preservativos a una edad temprana, a una edad de inicio sexual, a que podamos tener personas que sin haber recibido esa información, el Estado tenga que cubrir un tratamiento por la infección de alguna enfermedad. ¿No es así? Estoy poniendo solamente un ejemplo, pero es lo mismo si a una persona la acostumbramos a malalimentarse en sus etapas iniciales de vida, podríamos tener una persona enferma con distintos tipos de cáncer en una etapa media de vida. A los 45 años podríamos tener mucha gente enferma. Y hay estadísticas y muchos documentos de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que te indican que la mala alimentación es un elemento que está haciendo y generando muchos enfermos hoy en día, ¿no? Enfermos que
debilita su sistema inmunitario y que terminan enfermándose no solamente de temas en los referidos a lo digestivo, sino enfermándose de distintos tipos de cosas. Esa es una primera cosa. Un segundo elemento tiene que ver con la universalización de la salud, que tiene que ver con que todos los peruanos puedan tener acceso a una salud digna. Ya no solamente se trata de acceso a prevenir enfermedades, sino que en el caso de que tengan una enfermedad, puedan tener un servicio médico digno y de calidad. ¿No es así? Sea porque se atiende en un servicio público o sea porque se atiende en un servicio privado. Usted ha mencionado un elemento, pero es un elemento pequeño del tema de la universalización de la salud, que tiene que ver cómo es que el Estado debe de mirar al privado. Lo que tenemos por ahora es un Estado que ha mirado contemplativamente y ha dicho, no puedo hacer nada si es que me faltan camas en el sector público y veo que hay camas en el sector privado. Un Estado que no ha dicho nada si es que de pronto el mercado origina que determinados precios de las medicinas se eleven 10 veces y el Estado tenga que decir, no puedo hacer nada. Un Estado que viene señalando que no puedo hacer nada con respecto a el cobro a las personas que también son peruanos y que acceden a un servicio privado y que de pronto les cobran por una medicina 20 veces más de lo que cuesta en cualquier farmacia. Sobre eso, las cosas tienen que cambiar, tiene que haber un conjunto de normas diferentes que le permita al Estado intervenir y corregir esos errores que el mercado no está solucionando. Finalmente, están otros elementos. Yo no creo que exista un modelo único que funcione en alguna parte y que sea inmediatamente trasladado y aceptado en el país. Tenemos que tener nuestro propio modelo, ¿no? Un modelo distinto a efectos de que la gente se enferme lo menos posible y si se enferma pueda ser resuelto lo menos posible, lo mejor posible, ¿no? Por lo que le entiendo, ¿no? Quiero asumirlo, porque ya más o menos, medicina preventiva es un sí o sí. Definitivamente esta reestructuración de salud que piensan hacer en su plan de gobierno es una medicina más que curativa, preventiva, para evitar justamente que las personas vayan a los hospitales ya en una etapa de enfermedad avanzada. Mejor es prevenir, por eso decía, ¿no? Con los médicos de familia, con brigadas que visiten casa por casa cada cierto tiempo, ¿no? Previniendo que las personas vayan a enfermar. Y eso interviene pues en la alimentación, el saber cómo prevenir una enfermedad, en fin, un montón de cosas más. Pero cuando usted dice intervenir en las clínicas privadas, ¿esa intervención es una expropiación o es una alianza estratégica donde yo pueda decirle a la clínica privada, mira, sabes que atiende un paciente referido de cualquiera de mis unidades de salud, Ministerio de Salud, ahí te lo envío y yo te pago, te subvenciono la cuenta del señor, ¿no? Yo he estado con el dinero de todos, te subvenciono la cuenta del señor porque yo ya no tengo camas. Yo no tengo camas y pactamos un precio referencial y atiéndelo, ¿no? O la otra figura es intervengo. Quiero entender esa parte, porque ya me quedó claro, la medicina preventiva es un sí o sí. Ese es el eje fundamental para que las personas no lleguen a la fase curativa, ¿no? Evitar mucho volumen de personas en curación, ¿no? Mejor te informo, te ayudo para que prevengas y no estés enfermo. Eso lo tengo claro. Esa partecita con los hospitales privados, eso es lo que quisiera tenerlo claro. Es una intervención de mutuo acuerdo, ¿no? Donde llego a un pacto como Estado con los privados y cuando lo necesito, yo te subvenciono. Ahí está, atiende a mis pacientes. Es una intervención, una excepción. Sí, a ver, para acelerar, para poder abordar otros temas del plan de gobierno, digamos, hay un elemento que a nosotros nos preocupa mucho y que es un elemento que está muy presente en el tema de salud y en el tema de educación, que es el cierre de brechas, ¿no?
y que no, lamentablemente no lo mencioné, hay, una cosa es el servicio que se recibe en la ciudad y otro es el que se recibe, digamos, en las zonas rurales, ¿no? Una cosa es el servicio al cual se puede acceder en Lima, en particular, y otra a la que se puede acceder en Yurimaguas, ¿no es así? Lo que nosotros deseamos es recrear y desconcentrar los procesos de atención, fortaleciendo grandes soluciones médicas en distintas partes del país, de tal manera de que no tengamos un solo instituto del niño, sino tengamos 8 institutos del niño, ¿no? Ese es otro elemento que nos parece fundamental, ¿no? Nos parece que la reducción de brechas pasa por crear grandes polos de atención de las personas enfermas en distintos lugares del país. Y evidentemente se trata de inversión pública, de hospitales públicos, de acuerdo a las características y prevalencias que existen en las zonas. Sobre propiamente el tema que señalas, la ley, hay una ley de salud que es muy clara en el tratamiento que te dice de que en el caso de una pandemia como la que nosotros hemos tenido o tenemos, en el caso de un estado fortuito, una situación de emergencia sanitaria, el Estado tiene todas las prerrogativas para asumir la conducción de cualquier centro de salud, sea privado o público. No lo digo yo, no lo dice la Constitución, es una ley, ¿no? Pero el gobierno que hemos tenido no lo ha querido implementar. Es como si estuviésemos en una guerra y tuviésemos muchos heridos y me voy a poner a preguntar, por favorcito, ¿puedan atender a esta persona que está mal? No, se trata de tomar el control en una situación, digamos, no se trata de en cualquier momento, se trata de una situación que ha sido catalogada y referida como una situación de emergencia, ¿no? De emergencia sanitaria en este caso. Entonces, no es el Estado malo que toma control de los esfuerzos del privado, es el país entero, la nación entera, que responde a un problema. Que eso luego tiene que ser cubierto, que no deberían haber pérdidas, pero claro que sí, se van a tener que llegar a acuerdos institucionales posteriormente, ¿no? Pero para responder tiene que haber un control y no tenemos que tener gobiernos timoratos que no quieren resolver el problema y no quieren enfrentar la situación, que es lo que ha ocurrido el día de hoy. Es decir, no se ha tenido que cambiar la Constitución para ello. Ha sido, sin embargo, se tiene que cambiar la Constitución para modificar otros elementos que tienen que ver con la intervención del Estado en el mercado, en cuestiones que el mercado no viene solucionando. Creo que, por ejemplo, el control de determinados precios de servicios ha sido brutal para los peruanos, ¿no? O sea, las cuentas astronómicas que hemos podido ver de familias que al verse abarrotados los hospitales públicos y recurrir al sistema privado, se han visto con sistemas draconianos es una palabra benévola, ¿no? Pero sistemas perversos de salud. Y nosotros no podemos permitir que exista o coexista un sistema perverso de salud en donde se le puede cobrar a una persona más de lo que va a ganar en toda su existencia. No se trata de que estamos, es algo así como solamente los ricos pueden acceder a un servicio de salud adecuado. Nosotros creemos que no. Primero que nos vamos a esforzar porque efectivamente el sistema de salud pública sea el que pueda resolver los problemas, pero lo indispensable es que nosotros veamos que hay determinados servicios que se les brinda a la población por los cuales de ninguna manera puede facilitarse la existencia de un negocio. La salud no debería de verse como un área en la cual se puede hacer un negocio, ¿no? Sobre la vida de las personas, de ninguna manera se puede pensar en que unos cuantos pueden
salir beneficiados, ¿no? Producto de una situación tan dramática como la que acabamos de vivir, ¿no? Correcto. Voy a terminar el punto salud, porque es un punto muy amplio, realmente es para, para mucho tiempo. Y quiero pasarme al tema de educación. Básicamente quisiera ver el tema de educación en centros escolares, ¿no? Justo en uno de sus ejemplos habló de la educación sexual, ¿no? Y quiero centrar este plan de trabajo para el próximo, ustedes piensan postular, ¿no? Y que van a hacer su plan de gobierno para ello. Pensando en el tema educativo con respecto al plan de estudio de la currícula regular de la secundaria, la primaria. Eso para empezar en el tema de educación. Perdón, me preguntó si íbamos a modificar la currícula de primaria y secundaria. Sí, si tienen pensado de repente hacer algunos cambios dentro de la currícula del plan de estudio en la primaria y en la secundaria, ¿no? Como propuesta en educación. La verdad que el currículo nacional no debiera de tener más modificaciones que las que ya tiene, ¿no? No se trata de un proceso de negociación en el cual los intereses de un conjunto de grupos van negociando cuál es lo prioritario, ¿no? Hay un conjunto de acuerdos a los cuales ya se ha llegado sobre cuál debería ser el objeto o el resultado de la educación en el país, ¿no? Es decir, una persona que pasa por la educación peruana debe de contar con determinadas características al egresar de ella. La preocupación tiene que ver en las diferentes características con las cuales los operadores de la educación pueden ayudar a cumplir ese currículo, porque no es lo mismo la prestación de un servicio educativo en un colegio, uno de esos colegios denominados emblemáticos, en una ciudad como Lima o en una ciudad como Moquegua, que la prestación del servicio educativo en una ciudad de la selva peruana, ¿no? En donde para desplazarse desde el lugar de residencia hasta el lugar en donde se presta el servicio educativo, hay un esfuerzo enorme que realizar. Y si de pronto han encontrado una situación que puede ser una solución, como son los albergues, estos albergues educativos, que son centros educativos que funcionan en la modalidad de albergue, las condiciones en las cuales han venido funcionando, en particular en la selva, son terribles, ¿no? Con poca asignación para la alimentación, porque buena parte de ellos surgió como iniciativa privada, en particular de la iglesia. Entonces hay una preocupación por nosotros por equiparar las condiciones para la prestación del servicio educativo, que no es otra cosa que reducir las brechas, las enormes brechas de las zonas rurales versus las zonas urbanas. Lo que nosotros queremos es reorientar la asignación de recursos y asignarla prioritariamente a las zonas rurales, de tal forma de que mejoremos las condiciones de la prestación del servicio educativo en un lado y por lo menos las acerquemos a la prestación del servicio educativo en las zonas urbanas. Es un primer elemento. Otro elemento es que las más de 180 UGELs, que son finalmente las pequeñas administradoras de los sistemas educativos a lo largo y ancho del país, no tienen las mismas características, ¿no? No tienen el mismo presupuesto, no tienen el mismo personal, no tienen la misma formación. De hecho, a veces son profesores que no necesariamente se han formado para la administración del servicio educativo, sino se han formado para enseñar. Y hay determinada peculiaridad de diferencia entre ambas, ¿no? Y lo que hay que hacer es reforzar la operación educativa desde estos órganos desconcentrados, que si bien hoy día responden a
la lógica del gobierno regional contienen un conjunto de parámetros que se dictan a nivel nacional, ¿no? Otro elemento que tiene que ver es la cobertura de la asignación o el sueldo de los maestros, ¿no? Hay deudas históricas que vienen siendo abordadas de manera paulatina con la intervención del Poder Judicial de manera limitada, secuencialmente, etcétera, etcétera, y no se resuelven de manera rápida como debiera de hacerse, ¿no? Hay un cálculo sobre el pago de la denominada deuda social al magisterio, que es un cálculo muy alto, ¿no? Implica posiblemente 2 veces el presupuesto anual al sector educativo, ¿no? Pero hay otros mecanismos, porque lo que se ha encontrado en el mismo Ministerio de Educación es de que hay un alto grado de, no sé si la palabra es derroche, pero sí es mala utilización de los fondos transferidos precisamente a las instancias educativas desconcentradas, ¿no? Por lo tanto, hay recursos en las UGELs que podrían servir para ayudar a pagar esta deuda histórica, solamente que no hay las normas que faculten la utilización de esos recursos para pagar este tipo de gastos, porque está como prohibido la utilización de ese tipo de recursos, ¿no? Además de que hay otro conjunto de actividades que no se vienen desarrollando en el sistema educativo. Yo no sé si usted sabe, pero por ejemplo, Inglaterra, la proporción de estudiantes en la educación pública versus la educación privada es digamos, es significativa. Es decir, la mayoría de la población accede al sistema de salud público, ¿no? En el caso peruano, nosotros tenemos de que existe un número significativo de personas que acceden a los servicios de salud privados. Voy a ponerlo en términos numéricos, ¿no? Algo así como de 6 a 7 niños por cada 100 en Inglaterra van al sistema de educación privada. En el Perú, aproximadamente es entre 26 y 28 niños de cada 100 han asistido al sistema de educación privado. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Nosotros estamos en un país que si bien no es un país en situación de pobreza, sino estamos hablando de un país en estado medio, con expectativas incluso de acceder a la OCDE, pero no es un país desarrollado, definitivamente, ¿no? En un país como el Perú, los peruanos están prefiriendo utilizar sus recursos para pagar un servicio privado, porque posiblemente consideran que la prestación del servicio educativo público no es de calidad. Pero lo que ha ocurrido con la pandemia ha sido brutal, ¿no? Como se han visto mermados los recursos de buena parte de las familias, lo que ha ocurrido solamente en Lima ha superado largamente el número de 100.000 los niños que han vuelto o han virado y se han reubicado en la prestación de servicios educativos, ¿no? Hoy en día no se puede calcular con exactitud cuál es este porcentaje, porque tendrían que actualizarse las estadísticas del ministerio, pero lo cierto es de que hasta antes de la pandemia éramos un país que tenía a mucha gente en el servicio privado. ¿Qué servicio privado? Era un servicio privado que, de acuerdo a los informes que tiene el mismo Ministerio de Educación, era un servicio privado de pésima calidad. Principalmente la estadística está, digamos, alterada por la participación de Lima, es decir, es mayor el número de estudiantes en Lima que participa en la educación privada de la que participa en la educación pública, ¿no? Eso es algo así como
En Lima hay un 50% de niños que acceden a la educación privada, pero es una educación privada que no es de calidad, es una educación privada que compite con la educación pública a pesar de que no brinda un adecuado servicio. Lo que sucede en otros países es de que la educación privada, además de no verse como un negocio, es prestada básicamente para élites muy pequeñas, en donde cobran demasiado caro, en donde forman un gueto, pero acá ha habido una facilidad para la creación de entidades que prestan el servicio educativo, de tal manera que se ha desregulado la supervisión no solamente de la prestación del servicio educativo, no solamente de la calidad del servicio educativo, no solamente de las condiciones, sino también de el monto que deberían de cobrar, ¿no? Entonces hemos tenido hoy día a un Ministerio de Educación en la encrucijada, en la que no sabía cómo enfrentar la prestación del servicio educativo, ¿no? Sacaron una norma que iniciaba el procedimiento detallando algunos ítems sobre qué es lo que se debería ocurrir con el pago de esta cuota de ingresos si es que yo me cambio a la mitad de la cursada, pero que la verdad no enfrentaba los problemas de fondo, que tenía que ver si es que el monto que se cobraba tenía una relación con la prestación de la calidad del servicio educativo, ¿no? Hay algunas fórmulas que están tratando de... Señor Claudio, voy a hacer, ¿sí? si me permite, voy a hacerle una interrupción porque quiero resumir esa parte, porque es para mí en educación es un tema muy extenso. Me queda claro que como plan de estudio no se van a hacer modificaciones dentro de la propuesta de Frente Amplio, número uno. Lo que sí van a hacer es una mejora de la infraestructura. Me queda claro que la situación es una mejora de infraestructura, Pero no solo mejora es infraestructura. del sistema de administración. Por eso voy a sintetizar lo que usted ha dicho. Un sistema de mejora de la administración de las UGELes, ¿no? Proponer de repente un sistema que administre mejor el tema del presupuesto de las UGELes, dotándole de algunas leyes que faciliten esta administración y también, ¿no?, resarcir a los profesores de la deuda social. Pero aquí sí tengo varias preguntas, es más, con respecto a educación y salud, pero básicamente es dejo tranquilo el plan de estudio, mejoro la administración del sistema educativo, empiezo a pagar la deuda social, ¿no? Y voy mejorando el tema de la calidad del servicio en el sistema nacional, porque la imagen que tenemos es que, obvio, en países desarrollados, definitivamente la educación privada es una educación de élite y eso creo que lo tenemos sumamente claro. Y acá más bien ha sido lo contrario. Aquí la gente prefiere tener a su hijo, aunque no sea muy buena la calidad, pero en los nacionales es peor todavía que tenerlo en un colegio privado. De repente no como ciertos colegios de Lima, ¿no? Al Pero al revés, al menos revés, tiene una, al revés. O ¿no?, sea, una situación mejor. No voy a decir han, nombre de colegio, creo que usted... sí, pero lo que pasa es que hay estudios donde han identificado con claridad de que la calidad del servicio educativo en instituciones privadas es peor que la situación de la calidad de la prestación del servicio educativo en instituciones públicas. O sea, hay muchas instituciones privadas, ¿no? La percepción si me disculpa, la percepción del padre, la Así es, percepción del así padre, es. oye, no, una nacional, olvídate, ahí no vas a salir bien, mejor te paso a una privada. O en algunas regiones, no sé si en todo el país, pero en algunas regiones hay colegios emblemáticos, hay los COAR, ¿no? Que digamos que dentro del sistema público hacen una distinción. El COAR son los mejores alumnos de todos los colegios nacionales, los, los más destacados. Ya es una distinción, ya es un trato distinto. Los de colegios emblemáticos o los colegios con acuerdo con alguna iglesia también tienen otra manejo, ¿no? Y es otra distinción. Y van quedando rezagados el resto, ¿no? Que no tienen no son colegios emblemáticos, no son colegios con convenios, no son COAR, entonces ya queda el resto. Y percepción de los padres de familias, oye, si soy yo obrero y estoy trabajando todos los días,
hago un esfuerzo y te mando al colegio de la esquina que es privado y no te mando al 10.024.500, ¿no? Por poner un número. Entonces, la percepción es, su plan de gobierno va a tener que lidiar con el cambio de percepción y la mejora del sistema educativo de este tipo de colegios que no tiene la ventaja del colegio emblemático, que no tiene la ventaja del colegio que tiene convenio con alguna institución religiosa, que no tiene la ventaja de los COAR, ¿no? Son centros de colegios de alto rendimiento escolar. Entonces, por ahí va dirigido su plan de gobierno. Quisiera que de repente puntualizar ahí para poder pasar al último tema, ¿no? Porque ya creo que las horas nos está ganando. Sí, sí. Ahora, sobre el tema del COAR, la verdad es que, digamos, por lo menos el grupo educativo está en una discusión, ¿no? Sobre qué es lo que se debería hacer con el COAR, porque nuestra apuesta sí tiene que ver con la reducción de brechas, que no solamente es infraestructura, es la presencia de maestros, es la prestación del servicio de alimentación en zonas rurales en donde el servicio es pésimo con respecto a lo que sucede en las zonas privadas, ¿no? Entonces, estamos ahorita en discusión en qué es lo que debe de ocurrir con los COAR. Al parecer ha habido una inversión significativa en la prestación, en la implementación de los COAR por parte de los de los gobiernos regionales, pero también estamos mirando con mucho cuidado porque esto podría implicar una suerte de alianzas públicos-privadas que hipoteque un pago por los próximos 25 años y no sabemos cuál es el resultado, ¿no? Hay buenos resultados en el caso de el COAR de Lima, pero no necesariamente son los mismos de los COAR de otras regiones fuera de Lima, ¿no? Entonces, aquí hay una clara preocupación también con el tema de asignación presupuestal, ¿no? Es decir, se viene ejecutando inadecuadamente, pero también hay una necesidad de incrementar el presupuesto, ¿no? Incrementar el presupuesto para incorporar a gente joven, más preparada y también para retirar a gente que ya llegó al límite de edad, ¿no? A pesar de que está en el acuerdo nacional, el porcentaje que se debe de asignar a educación no se ha cumplido, ni se va a poder cumplir si es que las cosas están como son. Muchas de las medidas que podríamos nosotros estar hablando en salud, educación, programas sociales, etcétera, no podrían implementarse si es que no hay una reforma tributaria en donde se cobre a los deudores del Estado, en donde los que tengan ganancias exorbitantes no paguen los impuestos justos que se requieren, en donde se reduzcan los niveles de informalidad a efectos de que todo el mundo colabore con la bolsa común para prestar mejores servicios educativos, ¿no? Entonces, si se trata de incrementar recursos, porque hasta ahora lo que te he hablado tiene que ver con la reorientación de los esfuerzos y la reorientación de los recursos, a excepción evidentemente de la inversión en gran infraestructura, en salud o en educación, ¿no? En donde sí se tendría que incrementar. Pero principalmente hemos estado hablando de reorientación de los recursos. Si queremos ir más allá y pagarles mejor a los profesores, mejor a los enfermeros, mejor a los médicos, etcétera, o a todo el personal sanitario y educativo, y que se pueda tener, qué sé yo, a gente, qué sé yo, enfermeros y psicólogos en cada, o trabajadores sociales en cada institución educativa, etcétera, necesitamos más recursos asignados para educación y salud. Y eso pasa por reformas tributarias en donde todos paguen, en donde los que tengan más paguen más, en donde los que tienen deudas con el Estado paguen esas deudas y en donde se reduzcan, por no decir se ponga un alto a todas las exoneraciones tributarias, ¿no? Hoy por hoy se requieren recursos de todos lados y no podemos permitir ninguna exoneración tributaria más, ¿no? Ni para los libros, ni para el sector de educación, para nada. Todos tienen que pagar impuestos. Correcto.
voy a tener que terminar, el tiempo ya nos ha ganado, realmente es bastante amplio y son temas importantes. Voy a dejar por el momento el último tema que quedará pendiente de repente más adelante, si es que se puede. Lo que sí quisiera que responda a dos preguntas de unos seguidores que han hecho y me parecen bastante interesantes. La primera pregunta que hacen, y esto es con el tema de la salud, ¿cuánto incremento presupuestal plantean para llegar a la visión de masificación de los centros de salud? Esta es una pregunta numérica. ¿Cuánto más o menos Sí, piensan son estos? es muy difícil de responder si es que primero no respondemos a esta dificultad que vamos a tener por las modificaciones en la reforma tributaria, ¿no? Les decía que hay estimaciones sobre porcentajes del PBI a los cuales uno tiene que llegar en salud y educación, que están aproximadamente en 6% del PBI para cada uno. Y nosotros nos encontramos entre 3 y 4% del PBI en esos sectores, ¿no? Y para lograr ese incremento, necesitamos necesariamente que el Estado recaude más, ¿no? Entonces, si es que logramos que efectivamente nosotros podamos hacer estas tres grandes modificaciones tributarias, ampliar la base tributaria, reducir los mecanismos de ilusión y de exoneración y realizar una reforma tributaria con justicia o de justicia tributaria, donde los que ganan más paguen más, vamos a poder cumplir ambos compromisos que todas las fuerzas políticas y sociales han suscrito en el acuerdo nacional, ¿no? Correcto. Otra pregunta, esta está más dirigida al tema de educación. ¿Incluirían la formación semipresencial teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria como una forma de desarrollar las TICs? Debería ser al revés, ¿no? O sea, a ver, primero, ya han habido experiencias de educación semipresencial en el país, que se llaman los centros de alternancia, ¿no? En donde las personas que residen en zonas particularmente rurales pueden participar en un proceso de formación con elementos presenciales y elementos a distancia, en donde se les asigna tareas, hay un respectivo seguimiento y continúan la formación en la casa. Es decir, hay modelos desarrollados en el país en donde se pueden desarrollar esos sistemas no presenciales siempre y cuando el padre de familia puede involucrarse en el proceso educativo. En otras palabras, es imposible sustituir el rol del padre de familia con los medios de comunicación o con la tecnología. Los padres de familia tienen que estar actualmente involucrados en el avance educativo de las personas. No es solamente responsabilidad de los educandos. Es decir, nosotros hemos sido, conforme ha pasado el tiempo y la necesidad de ocupar nuestro tiempo, la de los adultos, en el trabajo, hemos ido descuidando el involucramiento en el desarrollo educativo. No estoy diciendo de que les hagamos las tareas, pero lo que estoy diciendo es de que tenemos que ver cómo es que los hijos van aprendiendo y tenemos necesariamente que dedicarle un mayor tiempo a eso. ¿La tecnología va a ayudar? Claro que va a ayudar. Y va a ayudar no en términos de si vamos a hacer en este momento una adecuada compra de tablets. O sea, no hay un milagro tecnológico que sustituya el papel que pueden tener los padres o que puede tener la escuela, ¿no? Pero lo que sí estoy diciendo es de que todos esos elementos, llámese tecnología, medios de comunicación, escuela, en el más amplio sentido de la palabra, o maestros, y padres de familia, tienen que suplir lamentablemente a la situación que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Pero las tablets por sí solas o computadoras por sí solas de ninguna manera van a cambiar la situación ni de brechas, ni de desinvolucramiento de las familias, ni de la deformación que los medios de comunicación y el acceso cada vez más masivo al Internet
está ocurriendo, ¿no? Hoy día ya hay estudios que te indican que las nuevas generaciones están naciendo menos inteligentes que las antiguas generaciones. Hoy por hoy es la primera vez que está ocurriendo en la historia. ¿Y por qué? Porque les estamos dando ciertas facilidades que en realidad no los están estimulando para que desarrollen más la inteligencia. No, hoy día lo que estamos haciendo es dándoles entretenimiento electrónico y digital principalmente que no les permite desarrollar nuevas habilidades, ni nuevas destrezas, ni nuevas competencias. Por lo tanto, es terrible esta noticia y lo que nosotros queremos es evitar que por lo menos nuestro país caiga en eso, ¿no? O sea, no es posible que ante el llanto de un niño todo se solucione dándole un juguete electrónico a efectos de calmarlo. No, no, hoy día el padre tiene que involucrarse decididamente en el proceso de formación y de atención de sus crías, ¿no? Y de su familia. Correcto. Más bien, le agradezco la participación el día de hoy, ha sido muy ilustrativa y esperemos contar con usted en otra oportunidad. Un placer, muchas gracias. Gracias, Julio, cuando quieras. Luego. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista del día de hoy con el economista Claudio Zapata González, jefe del equipo de plan de gobierno del Frente Amplio. De mi parte, síganos en Instagram, YouTube, comenten y compartan, y también nuestros podcasts en Spotify y Anchor. Hasta la próxima semana.